Personalmente, ¿no?, con el profesor Javier Guzmán me une una estrecha amistad desde hace más de 20 años, ¿no? Coincidimos como compañeros de promoción. Como compañero de promoción le puedo decir que fue un compañero excelente. Como compañero de profesión también coincidimos, ¿no? Tenemos la suerte de coincidir, ¿no? Y también les puedo decir que es un compañero excelente. Como docente, pues aquí hay muchos alumnos, ¿no?, que han recibido sus clases, ¿no? Y seguro que si votáramos, ¿no?, cuál es la calidad docente del profesor Guzmán, pues seguramente saldría como con un sobresaliente, ¿no? Realmente tiene una forma muy didáctica de transmitir los conocimientos, ¿no? Tiene una chispa especial, ¿no?, que le hace que sea una persona innovadora y que intente siempre buscar el elemento propicio para introducir en el alumno, ¿no?, en aquello que está explicando y hacerle sentir partícipe de esas experiencias, ¿no? Por tanto, como docente, no solamente porque lo diga yo, ¿no?, sino también por los comentarios que me llegan de otros alumnos, ¿no?, y también incluso por los premios que ha recibido en esta universidad por parte de los alumnos, ¿no? De todas formas, aquellos que no lo conocen, al final de la conferencia me podrán dar la razón, ¿no?, que, como les digo, es un excelente docente. E igualmente, como investigador, pues también les puedo decir que es un investigador excelente, ¿no? Su tesis doctoral versó sobre los bárbaros en Amiano Marcelino y obtuvo la máxima calificación, ¿no? Y a partir de ahí ha desarrollado una investigación muy exhaustiva en la antigüedad tardía, es uno de los grandes especialistas en nuestro país y ha publicado trabajos y ha asistido a congresos tanto a nivel nacional como internacional, ¿no? Todo ello pues les permite, ¿no?, que sea una de las personas, ¿no?, con una base formativa en el mundo relacionado con el mundo antiguo, pues más exhaustiva que existe, ¿no?, en nuestro entorno. Por todo ello, bueno, pues el profesor Javier Guzmán, ¿no?, es una garantía de que seguro, ¿no?, que ustedes recibirán, ¿no?, una información muy precisa y muy interesante en la próxima conferencia. Muchísimas gracias, Vicente. Pues no sé si voy a cumplir con las expectativas que les he dibujado de forma tan cariñosa, ¿no?, hacia mi persona, mi compañero y amigo Vicente Castañeda Fernández. Pero bueno, lo voy a intentar, lo voy a intentar a pesar de ser la primera hora de la mañana, de que no me he metido mis 3 cafés entre pecho y espalda todavía, sino solo uno, y de que, bueno, el tema es bonito, ¿no? El tema es bonito y se abarca bien. Yo, con su permiso, les voy a hablar de viajeros que llegaron a Cádiz de la antigüedad, pero me voy a levantar porque me han dado un cacharro maravilloso, que mueve las diapositivas y además tiene un puntero de luz de estos láser y yo me siento como Darth Vader. Y quiero aprovechar la sensación que tiene especialmente. Bueno, viajeros que llegaron a Cádiz de la antigüedad pretende ser una conferencia de la que ustedes aprendan algo y sepan cosas sobre personajes ilustres que se dedicaron a distintas actividades que pasaron por esta ciudad, la peculiar de Cádiz, a lo largo de ese largo periodo histórico que es la ciudad. No están todos los que son, pero sí son todos los que están, son ejemplos seleccionados para que ustedes se den cuenta no solo de la atracción que ejercía Cádiz de la antigüedad sobre las personas que viajaban, sino sobre todo la importancia que tiene Cádiz en lo que es el tema de las comunicaciones. Y entonces he elegido para la cabecera de esta presentación esas 3 fotografías que tienen ustedes ahí, que son, a ver si le doy el botón, a la izquierda, lo reconocen ustedes, ¿verdad? Lo digo lo reconocen porque suele aparecer barbado, con barba, en las representaciones iconográficas de la antigüedad, pero a veces aparece así. Pero bueno, es el mismo Hércules poderoso, el mismo Hércules imparable, ladrón, marrullero, todo lo que es de él. Luego tienen en la parte de la derecha otra figura muy importante que pasó por aquí. ¿La reconocen? ¿No? César, Julio César.
Y en el centro un elemento que define a Cádiz durante buena parte de la antigüedad, no toda, pero sí buena parte de la antigüedad, que es la navegación. Si algo define a los gaditanos en la antigüedad es que son navegantes, y excelentes navegantes, de los mejores del Mediterráneo. Pues sobre esos tres pivotes vamos a dar la conferencia sobre los conocimientos míticos que se tiene de Cádiz antiguo y de los viajeros que pasaron por aquí desde la mitología griega, sobre el conocimiento de personajes históricos y tan históricos como Julio César, y sobre la navegación, porque si había un punto privilegiado en época romana para el comercio entre el Mediterráneo y el Atlántico, ese era. Son los tres pivotes sobre los que me voy a basar. Y este mapa pues contempla, podemos ustedes verlo bien, las rutas fenicias de navegación por el Mediterráneo. Ya el profesor Fernando Prado Martínez habló de ello ayer. Yo no me voy a extender, pero sí quiero llamarle la atención sobre dos aspectos que nos van a servir también para esta conferencia. El primero, que los fenicios, por motivos en los que no vamos a indagar ahora, pero que básicamente son económicos, parten de Fenicia, de la costa de Siria y Palestina, y atraviesan miles de kilómetros para llegar a lo que se conoce como el extremo occidental, la tierra de Tarso, buscando fundamentalmente, aunque no únicamente, metales preciosos. Pero no se conforman con explotar esos metales preciosos de Tarteso, del sur de la península ibérica, sino que van más allá y crean rutas tanto hacia el norte como hacia el sur, buscando también metales y recursos económicos. Hacia el norte van buscando fundamentalmente un recurso básico, estratégico de la antigüedad, que es el estaño. Y hacia el sur, pues van aprovechando los recursos de pesca, de los bienes que vienen del interior del continente africano, etc. Nada les para, nada les frena. Ellos van con sus excelentes barcos surcando el Ponto y llegando a los extremos a los que nadie había llegado. Y Cádiz, como ustedes saben, es una fundación fenicia, una ciudad fenicia que se establece como base de operaciones fundamental de los fenicios en este extremo. Bien, recuerden esta ruta, por favor. Perdón, he dado algo de tiempo. Recuerden esta ruta marítima que va desde Cádiz, bordeando la península ibérica, las costas de la Galia, de Francia, Bretaña y las islas británicas, porque va a ser una ruta que cuando los fenicios ya no estén en este territorio y le sucedan otras culturas y organizaciones sociales en el sur de la península ibérica, esa ruta la van a mantener los gaditanos como un tesoro precioso que les va a dar buena parte de su prosperidad. De manera que cuando les falte esa ruta, Cádiz, pues literalmente se hunde. Va decayendo, y llega a ser, no llega a ser ni una sombra de otro. ¿Por qué eligieron los fenicios este lugar? Porque evidentemente es estratégico. Si los fenicios de Tiro fundaron Cádiz, eligieron una pequeña isla en esta parte del mundo para asentarse principalmente por motivos de seguridad. Una isla abarcable, una isla que podían defender bien y bien comunicada. Una vez que ellos ya se sienten seguros, después de una serie de viajes de exploración, lo que hacen es dar el salto a tierra firme y asentarse con mayor potencia en ese territorio. Si ustedes se fijan en este mapa, que ha sido realizado por el profesor Enrique García Vargas de la Universidad de Sevilla, Cádiz, las islas gaditanas que están en este territorio, se conectan perfectamente con el interior a través del Valle del Guadalete y están muy cerca de ese lago Ligustino, que llamaban los romanos, que permitía una perfecta comunicación con el Valle del Guadalete. Es decir, el sitio no está elegido por capricho, no solo está cerca del estrecho de Gibraltar, con todas las posibilidades de comunicación marítima que ello implica, sino que tiene una perfecta conexión con el riquísimo Valle del Guadalete. Y por lo tanto, para la explotación de ese territorio. Y perfectas conexiones también con el litoral norteafricano. Y ayer preguntaban ustedes aquí hasta dónde se había llegado, ¿no?, por el litoral norteafricano. Eso lo vamos a ver, o vamos a tratar de verlo más. Esta foto la puso el profesor Fernando Prado ayer, que ilustra a ustedes sobre las inmensas posibilidades marítimas de Cádiz
y bueno, el punto de conexión con el norte de África, que va a ser también muy importante en la antigüedad. Luego entonces Cádiz estaba predestinado a ocupar un lugar privilegiado en el mundo de las comunicaciones y se convierte en una ciudad cosmopolita que llega gente de todas las partes del mundo buscando beneficiarse de ese comercio tan lucrativo desde la época de los fenicios, y Cádiz se convierte en una patria de marineros, Bien, Cádiz empieza siendo una ciudad fenicia, pero, y lo hablábamos ayer en la comida, es una ciudad muy peculiar en sí misma porque va reuniendo elementos culturales de todo aquel que llega, ¿no? Es decir, el espectro histórico que podemos contemplar en el sur de la península ibérica, en época protohistórica y posterior, no es estrictamente fenicio. Aquí llegan influencias culturales de todo el Mediterráneo, influencias culturales griegas, que son muy fuertes, influencias culturales etruscas, influencias culturales del mundo del interior, de la península ibérica. De manera que tenemos ahí una ciudad muy rica, no solo en recursos económicos a través del comercio, sino también en variedad cultural, ¿no? Aquí tienen ustedes un mapa del reparto teórico, porque esto es muy flexible, ya les digo, no hay un telón de acero teórico del Mediterráneo entre fenicios, que son los primeros que empiezan a colonizar el occidente, y griegos que vienen a continuación, ¿no? Los fenicios y los griegos compiten por los mercados, compiten por los recursos económicos, pero también cooperan entre ellos y comercian entre ellos. No lo entienden como una guerra abierta. Aquí se contemplan episodios muy fructíferos de colaboración. Este mapa es muy interesante porque nos va a servir de introducción a los primeros viajeros que llegan acá, que son viajeros mitológicos, los que aparecen en la mitología griega. En el círculo rojo que tienen en la parte derecha del mapa, pues se ve lo que podríamos llamar como el mundo griego nuclear. Tienen ustedes ahí el mar Egeo con sus poligriegas a ambos lados, el mundo griego nuclear, donde nace la cultura griega, y se expanden por todo el Mediterráneo oriental, especialmente por el sur de Italia, porque más tarde se la conoce como la Magna Grecia. Este es el terreno, el territorio que los griegos conocen bien, dados sus medios técnicos y las posibilidades de guerra. Bueno, lo conocen muy bien y aparece reflejado perfectamente en su cartografía. Pero a medida que nos vamos alejando de ese territorio griego nuclear, el conocimiento del mundo se va haciendo más difuso. Ya no se conoce tan bien, ya las noticias son más escasas, ya la percepción no es tan exacta. Y a medida que nos alejamos y nos acercamos a esos confines, de los que hablaba el profesor Fernando Prado ayer, a los extremos del mundo, el conocimiento se vuelve tremendamente bajo. De manera que no puede ser explicado ese territorio del extremo occidente, del extremo del mundo, con noticias verdaderas. Hay que recurrir a una explicación mítica. Puesto que no se conoce, se supone que en esos territorios del extremo del mundo ocurren cosas que no ocurren en el resto del mundo. Y por eso los griegos localizan algunas historias maravillosas, algunos personajes mitológicos que desarrollan grandes hazañas en este extremo, tanto en este como en el oriental, en el extremo del mundo oriental, que sería el mundo de Oriente. Entonces, los griegos en su mitología van a localizar algunos de sus mitos precisamente en el extremo occidente, en el entorno del estrecho de Creta. Territorio de localización de mitos occidentales. Bueno, como por ejemplo el jardín de las Hespérides, el jardín de la diosa Hera, en el que crecían unos frutales, unos manzanos, cuyo fruto, si era comido, otorgaba la inmortalidad. Estaba custodiado por esas tres ninfas, hija de Atlas, y por ese dragón serpiente, que tienen ustedes aquí en la ilustración. Uno de los 12 trabajos de Hércules. Hércules viene a robar las manzanas del jardín. ¿De acuerdo? La inmortalidad se consigue en el extremo del mundo. Y este jardín de las Hespérides se localizaba, según la mitología griega, en el extremo occidente, en el entorno. O, por ejemplo, el trabajo de los bueyes de Gerión. Gerión es el rey monstruoso de 3 cabezas, fiero, que tenía
excelentes rebaños de bueyes rojos o de toros rojos, que por otra parte, como ustedes saben, es una ganadería muy común de esta zona. Todo mito tiene debajo, yace debajo de cada mito, una noticia histórica y verdadera. Pues hasta el extremo del mundo, en concreto hasta Artesio, y eso ya podemos decir que recientemente estaba aquí, en este entorno, viaja Hércules en la Copa del Sol para robar esos magníficos rebaños. Matar primero a Gerión y luego llevárselo. Bueno, tenemos, por lo tanto, dos importantes mitos que los griegos localizan en este extremo del mundo. Una tierra que se consideraba ubérrima, una tierra que se consideraba floreciente y que podía dar al ser humano todo lo que deseaba. Y el mito de Hércules, entre ellos, es el que cala con más fuerza, el más popular y el que ha tenido más trascendencia histórica en nuestra tierra. Sobre todo ese mito de las columnas. El profesor Fernando Prato señalaba ayer, ¿no?, como esos hitos con un sentido no solo delimitador, sino también mágico, que son las columnas. Y de hecho, saben ustedes que el dios Melcar, en el que no me voy a extender porque ya Fernando Prados habló de él ayer, con su santuario en el islote de Santipetri, termina convirtiéndose con el tiempo en ¿qué? Heracles Hércules. Y el templo, el riquísimo templo de los fenicios en el islote de Santipetri, se convierte, a partir de la influencia griega y romana, en el santuario de Hércules, que sigue siendo un templo riquísimo y entregado a empresas comerciales que le aportan mucho beneficio. Hércules es una figura fundamental para entender el inicio, el arranque mitológico, ¿no?, de la historia de Gaia. Aquí lo ven ya con su barba habitual. Lo pueden ustedes localizar pues prácticamente en todos los escudos que a nosotros nos definen, es decir, en el escudo de Cádiz, en el escudo de la comunidad, y estas dos columnitas que serán en el escudo nacional son esas columnas de Bien. Otro mito, Odiseo. Odiseo, como ustedes saben, pues va dando bandazos por el Mediterráneo después de la guerra de Troya, llega al extremo occidente, y lo tienen aquí, o por lo menos eso se ha inferido de un estudio exhaustivo de la Odisea, y se encuentra con esta señora, la ninfa Calipso. Y como ustedes saben, Calipso se enamora perdidamente de él y lo retiene durante 7 años en su isla. Y de hecho tienen 4 hijos en esa isla durante esos 7 años. ¿De acuerdo? Aquí ven ustedes una representación de Boclin, y ven ustedes cómo Ulises lo que quería era salir de esa isla. Ella lo retenía, y Ulises quería irse, hasta que Atenea intercede por él ante Zeus, y Calipso tiene que claudicar y lo deja. Luego, pues, siguiendo con la mitología, parece ser que sufrió una gran depresión y murió de pena. Pues bien, otro mito occidental que se relaciona precisamente con el extremo del mundo, con ese territorio maravilloso que era el extremo del mundo, es decir, esta zona, el entorno de las columnas verdes. Aquí tienen ustedes al señor Platón, uno de los grandes filósofos no solo de la antigüedad, sino de toda la historia, que genera un mito también muy conocido y que de hecho ha sido llamado el mito entre los mitos, que es el de la Atlántida. El mito de la Atlántida. Esa isla que organizaba una ciudad en círculos concéntricos, que tienen ustedes aquí arriba, donde la gente pues vivía en una especie de tierra de jauja, no tenía que trabajar, la naturaleza lo otorgaba todo en abundancia y calidad, donde los templos eran de oro, los jardines eran espectaculares, etc. El mito de la Atlántida ya lo conocen ustedes, lo deben tener en mente. Y es un mito muy sugerente. Es un mito que, a pesar de que han pasado más de 2000 años desde Platón, sigue con la misma fuerza y vigencia. No hace mucho me hacían una entrevista para un periódico sobre la Atlántida, porque hay un equipo, lo leerían ustedes de la prensa norteamericana, que está investigando la Atlántida precisamente en este territorio, ¿no? Y la periodista me decía, ¿usted cree que la Atlántida existió? Y yo le dije, no, es una metáfora, es una alegoría, es un mito que indica un punto de referencia para el ser humano. Y a pesar de esa contestación me preguntó, ¿pero estaba aquí o no?
¿Estaba aquí o no? En fin, quería que le dijera que la Atlántida existió y que estaba aquí. En fin, otro de los grandes mitos no se localiza específicamente en Cádiz, pero buena parte de los arqueólogos que se han dedicado a su búsqueda y captura lo han buscado por aquí, por el entorno de Doñana, pero en fin, el castigo de los dioses, como ustedes saben, que termina con la Atlántida y se supone que está bajo el mar en alguna parte del extremo del lugar. El primer conocimiento, por lo tanto, los primeros viajeros que llegan a Cádiz son personajes mitológicos, no históricos. No históricos. Es decir, son el fruto de una interpretación mítica en un territorio que no se conoce demasiado, del cual se tiene poco conocimiento. Por lo tanto, se interpreta de esa manera. Pero nos vamos adentrando en la historia y llegamos a Tartesos. Nos encontramos con una ciudad de fundación fenicia en intensa cooperación con una brillante cultura indígena, autóctona del sur de la península ibérica, que es Tartesos. Tartesos es un concepto de difícil definición. Todavía no se ha llegado a un consenso historiográfico para dar una definición exacta de Tartesos. Pero lo cierto es que Tartesos tiene muchos metales preciosos, fundamentalmente plata, que son los metales que vienen del carro. Y ahí se va a dar una intensa cooperación económica entre lo autóctono, económica y cultural, entre lo autóctono y los foráneos, entre los tartesios y los gaditanos de origen. Y esa cooperación dura hasta que los fenicios, pues por razones históricas, que ya se analizaron ayer, abandonan el territorio. Cádiz se convierte en una ciudad de cultura fenicia, de cultura oriental, en el extremo occidental del mundo, y entramos en lo que sería el concepto de círculo del estrecho, que es también un concepto peleagudo, peleagudo en el sentido de que el círculo del estrecho se supone que es un espacio dominado por una polis o ciudad estado independiente que sería Cádiz, la Cádiz fenicia, que a partir de ahora ya no depende de la metrópoli de Oriente, sino que lleva una andadura independiente de ese extremo oriental del Mediterráneo. Y en ese círculo del estrecho encontramos que el comercio continúa y continúa con más fuerza que Cádiz es una ciudad brillante, económicamente hablando, próspera, que se proyecta por los mares tanto hacia el norte como hacia el sur, siguiendo el litoral norteafricano. Es decir, recuerden esa ruta atlántica que va a ser una de las grandes pilares de la potencia económica de Cádiz a partir de ahora. Nos estamos situando en el siglo V a.C., en la época de estos célebres sarcófagos antropomorfos que ustedes pueden contemplar y admirar en el Museo Arqueológico. No son parejas, lo digo para el que no lo sepa, no son marido y mujer, hay 80 años de diferencia aproximadamente entre ellos. Bien, esa importancia estratégica y económica que tiene Cádiz en esta época de la antigüedad, a partir del siglo V, se traduce en una serie de viajes y exploraciones, algunas de las cuales fueron glosadas por el profesor Fernando Prado ayer, ¿no? Por ejemplo, Cartago, que es otra fundación fenicia en el norte de África, que la tienen ustedes aquí, en el actual Túnez. Cartago, una vez que se independiza, es decir, una vez que también comienza su andadura histórica sola, empieza a construir un imperio comercial en el Mediterráneo occidental y el entorno de Cádiz es una pieza fundamental en sus intereses. De ahí vienen esos periplos, como el de Janó o el de Quincón, del que hablaba Fernando Prado ayer, que son viajes de exploración para calibrar las posibilidades marítimas y económicas de las rutas que no se conocen demasiado. El periplo de Janón es una descripción de un viaje bordeando la costa occidental de África que tenemos gracias a una traducción griega, es decir, no a través del documento original público, sino a través del testimonio de los griegos, y que tuvo lugar, no se sabe muy bien, entre el año 530, 450, es decir, tránsito siglo VI a siglo V a.C. Fíjense ustedes que, por lo que cuenta ese documento, Janón partió de Cartago, cruzó el estrecho de Gibraltar y bordeó toda la costa norteafricana hasta llegar al Golfo de Guinea. Al Golfo de Guinea. ¿Esto es histórico? Pues evidentemente tenemos que escribir el documento, porque no todo lo que se cuenta es verdad ni exacto. Yo dudo que llegara al Golfo de Guinea. Dudo que llegara al Golfo de Guinea porque a partir
partir de Mogador y de la famosa isla de Cerne, que nos hablan los textos antiguos, la navegación se hace terriblemente complicada por vientos y corrientes en ese territorio. Estamos localizando en esa zona, ¿verdad? Pero bueno, podría ser que con audacia, pericia y empeño, los cartagineses hubieran logrado con sus medios técnicos sortear esos obstáculos y llegar hasta el extremo del Golfo de Guinea. Aquí tienen un mapa más preciso de lo que sería ese periplo cartaginés que buscaba consolidar esas rutas comerciales en busca de bienes, evidentemente, y que está plagado de noticias maravillosas, de interpretaciones míticas, como las que tenemos en los mitos griegos que yo ya les he explicado. Les pongo un ejemplo. Cuando van llegando al Camerún, a la zona del Golfo de Guinea, en el periplo de Janón se cuenta que los marineros vieron mujeres muy velludas en esa tierra. Mujeres muy velludas, y cuando preguntaron a sus intérpretes de Ixus cómo se llamaban esas mujeres, dijeron gorilas. Gorilas. Evidentemente la interpretación que hacen desde la distancia de sus marineros que vienen desde muy lejos, pues no es exacta. Puede que se confundieran con gorilas realmente, o bueno, igual las mujeres eran muy velludas, vayan ustedes a saber. Pero esa interpretación, ese conocimiento que percibimos a través de estos periplos, todavía en parte mitológicos, con contenido muy mítico, pues no nos permiten conocer el estado de las navegaciones en esa época por el litoral norteamericano. Lo que sucede en la cartografía que manejan los griegos y en general los navegantes que surgen en el Mediterráneo en esta época. El mapa de Eratóstenes, que es un mapa matriz del que van a surgir muchos otros mapas a partir de entonces, a partir del siglo III a.C., nos muestra un mundo pues prácticamente desconocido. Desconocido, como dije antes, a medida que nos alejamos del mundo griego nuclear, que está bien reflejado, pero fíjense ustedes lo que es la costa atlántica, el continente africano, y no digamos Persia, que fue calculada 5 veces menor de lo que realmente es. Y estos son los medios cartográficos y técnicos de que se valen estos marineros audaces en esta época de... Bien, en el siglo IV, cuando Alejandro Magno está llegando al final de su reinado, en una fecha no muy conocida, entre 325 y 310, tenemos a un viajero que pasa por aquí. No se detiene porque no le convenía. Viene de la ciudad de Marsella, en el sur de Francia, una ciudad griega, focea, muy próspera, también competidora de otras ciudades comerciales del Mediterráneo occidental, y va buscando pues, lo que los fenicios buscaban también mucho tiempo atrás, es decir, fundamentalmente el estaño. El estaño que los griegos pues, necesitaban como necesitaban los gadiritas o los cartagineses. Piter de Marsella fue un navegante del siglo IV que cruzó el estrecho de Gibraltar de tapadillo, porque se supone que de otra forma no lo hubieran dejado pasar. Unos dicen que lo cruzó de noche para que no lo vieran, otros dicen que aprovechó las discordias entre los cartagineses y los sicilianos, los griegos sicilianos, para colarse por el estrecho, y luego remontó el Atlántico, circunnavegó las islas británicas y parece ser que llegó a la famosa isla de Thule. Thule, otro de sus territorios imaginarios en el extremo norte del mundo, que apenas se conoció, que muchos han identificado con la isla de Islandia. El viaje de Piter de Marsella lo conocemos por fragmentos y sobre todo por el testimonio de otros autores que sí lo leyeron. Pero esos mismos autores, Estrabón, Diodoro de Sicilia y otros más, no se lo creen ese viaje. No se lo creen. Es decir, lo tachan de embustero. Es para tacharlo de embustero, porque si esto fue real, lo de Piter de Marsella es una auténtica odisea, con un solo barco. Cruzar todo el Atlántico y llegar hasta el círculo polar ártico, hasta esa famosa isla de Thule, y volver con el barco cargado de estaño, cruzar otra vez el estrecho de Gibraltar hacia Marsella para vivir de la renta el resto de su vida. El cargamento de estaño era una auténtica fortuna. Es para no creerlo, pero bueno, igual sí, igual sí. Les estoy diciendo que Piteas desafió el control de los gaditanos de la ruta occidental del Atlántico, que era un tesoro que ellos guardaban y preservaban para que sus competidores
no se hicieran con esa. La noche ártica, esa noche en la que no se pone el sol, es uno de los fenómenos, también de otros, que se cuentan en el relato de Hippias. Bien, poco a poco los cartagineses se fueron afianzando en el sur de la península. No vamos a entrar ahora en el debate sobre si Cádiz entra en su órbita de dominio o se mantiene independiente, eso no llevaría mucho tiempo. Pero sí es cierto que poco a poco la presencia cartaginesa, y sobre todo una presencia militar, se va afianzando en el sur de la península. Y esa presencia eclosiona a partir de 240 a.C., después de la Primera Guerra Púnica, que pierden los cartagineses contra los romanos, ¿verdad?, buscando resarcirse de las pérdidas de la guerra con los tesoros, sobre todo metalíferos, del sur de la península. De manera que el clan de los Bárquidas, el famoso clan de los Bárquidas, del que proceden con los célebres Amílcar, Asdrúbal, Aníbal Barca, el más famoso de ellos, que tienen ustedes aquí, abajo, se van afianzando en el control de ese territorio, ¿no? Cádiz, sea o no independiente, está ya dentro del ámbito, o por lo menos de las miras de la potencia cartaginesa. Y detrás de los cartagineses, en esta época, ¿quiénes llegan? Los romanos. La Segunda Guerra Púnica, el enfrentamiento a muerte entre dos potencias que ya no cabían en el Mediterráneo occidental. Uno sobra, y al final la que va a sobrar va a ser Cartago, porque es derrotada. La derrota de Cartago en la Segunda Guerra Púnica supone la llegada y el afianzamiento de los romanos de la península ibérica y su incorporación administrativa a Roma. Se crean las dos primeras provincias en España, que tienen ustedes ahí abajo a la izquierda. La Hispania superior, porque quedaba más cerca de Roma; la Hispania interior, que sería toda la costa del sur, porque quedaba al otro lado, más lejos. Y a partir de estas dos primitivas provincias, los romanos se van a ir adentrando en la península ibérica, conquistando territorios, sobre todo para explotar sus recursos. Eso ya lo saben. En este ámbito de dominio romano, de progresivo dominio romano, tenemos al que sin duda es el viajero más espectacular que pasa por Cádiz. La historia de Eudoxo de Cícico es una auténtica novela de aventuras. No sé si le suena el nombre, igual no. Pero este sí protagoniza, me parece que con cierta certeza histórica, una de las grandes odiseas marítimas a partir de la ciudad de Cádiz en la nación. Eudoxo de Cícico vive en una época en que ya el dominio romano es firme en la península ibérica, no digamos en el sur, no digamos en el sur. Entre el 120 y el 110 a.C., en una fecha aún no. ¿Alguien sabe dónde está Cícico? En ese momento hay un cuchillo de agua. Cícico está en Turquía, en el extremo noroccidental de Turquía. Extremo noroccidental de Turquía. Eudoxo es un marinero, un comerciante, que proviene de esa ciudad de Cícico, que está por aquí, cerca de los estrechos del Bósforo, y que comerciaba con productos que llegaban del extremo oriental del mundo. Este ya no es el occidental, sino el oriental, es decir, la India, China. Y para acceder a esos productos solo había una ruta, o por lo menos una ruta práctica, que era la ruta marítima a través del Mar Rojo. De la península del Sinaí, por el Mar Rojo, bordeando la península arábiga y hacia la India. Y a través de esa ruta llegaban las especias, llegaban las telas, llegaban los caparazones de tortuga, llegaban productos exóticos que interesaban a la gente, gobernantes del Mediterráneo. ¿Qué pega tenía esta ruta? Que estaba controlada por un poder que es el reino tolemaico. El reino tolemaico que tienen ustedes en este color rojizo, controlando la ruta que va hacia la India. Es decir, todo el que pasaba por ahí tenía que pagar un arancel, un cargo, a los reyes tolemaicos, a los faraones tolemaicos, y volver pues, a su tierra y intentar sacar su beneficio. Eudoxo emprende dos expediciones comerciales hacia la India. Dos expediciones comerciales hacia la India entre esas fechas que tienen ustedes ahí. Y en las dos, las autoridades del reino tolemaico le confiscan todo el cargamento. Es decir, lo que iba a ser el negocio del siglo se le frustra en dos ocasiones. De manera que este hombre, habiendo conocido por los restos de un naufragio un navío con un mascarón de proa en forma de caballo,
imagina, intuye que son marineros gaditanos y que se puede circunnavegar África hasta llegar a Etiopía, es decir, hasta llegar hasta aquí, aproximadamente, y desde ahí ir a la India sorteando el control del reino de Torres. Es decir, gratis. Su proyecto va a ser circunnavegar África para llegar a la India y que no le confisquen el cargamento una tercera vez. ¿De acuerdo? Ese es el proyecto de Eudoxo de Cícico. Y con ese ánimo arma un barco para circunnavegar África desde Cádiz. Eudoxo no conocía, evidentemente, el calibre que tenía el continente africano, y llegar a la India. Aquí tienen los Mipoi, y ya el profesor Fernando Prado nos expuso algunos ejemplos, los relieves asirios y tal. En fin, es un motivo que ya ustedes conocen y están familiarizados con. Bien, Cícico, la tienen ahí en el mapa. Eudoxo de Cícico parte de su patria en un barco y se dirige hacia la bahía de Nápoles. En Nápoles intenta recaudar dinero de los comerciantes griegos de la zona, también una población muy próspera, y repartir beneficios por anticipado de su empresa económica. Luego se dirige a Marsella, también una ciudad muy próspera y mercantil, y hace lo propio. Recauda dinero, intenta convencer a inversores de que se arriesguen en su proyecto, etcétera, etcétera. Próxima parada, Cádiz. Cádiz por dos motivos: porque es el principal puerto en el extremo del mundo y porque los gaditanos tienen la experiencia y el conocimiento de las rutas marítimas por esta zona del mundo que era vital y necesaria para su empresa. Desde Cádiz, pues este hombre arma un barco, lo carga según los textos, no tenemos la versión original, sino el reflejo que ha quedado en Posidor y en Estrabón, autores un poco posteriores. Lo carga de carpinteros, lo carga de médicos, lo carga de bailarinas gaditanas, de productos para comerciar, y se lanza a la aventura de circunnavegar. ¿De acuerdo? Bien, partiendo de este mapa, la ruta que seguiría Eudoxo sería la siguiente. Partiendo de Cádiz, y no muy lejos de la costa, hace una primera parada, más o menos a esa altura del litoral norteafricano. Y la hace por dos motivos: por el descontento de su tripulación. Ven ustedes en cuenta que era una tripulación que no sabía hacia dónde iba, ni lo que se iba a encontrar, estaba nerviosa. Y para habituallarse de lo que necesitaba. Luego sigue, y a la altura de las Islas Canarias, el barco encalla. Antes le ha dado tiempo a contactar con las poblaciones autóctonas, los etíopes que él llama, a comerciar con ellos y a conocer la zona. Pero a partir de aquí ya no sigue. Por algún motivo, que no nos resulta muy conocido, Eudoxo de Cícico tiene que regresar. Probablemente por esos vientos y esas corrientes que hacían imposible, muy difícil la navegación. Dice el relato que pararon en una isla frondosa con mucha agua, que algunos autores han identificado con las Islas Canarias, y regresó hacia el reino de los mauritanos, el reino del rey Bobo, del rey mauritano Bobo. Pues probablemente para convencerle de que invirtiera en su proyecto e iniciar otra vez un segundo intento de circunnavegar. El rey Bobo, convencido por sus consejeros, y para evitar que los romanos se inmiscuyeran en su territorio, ignora el proyecto de Eudoxo de Cícico y lo que hace es intentar llevarlo a una isla desierta y abandonarlo. ¿De acuerdo? Eudoxo se da cuenta de esa trampa y sale huyendo hacia el territorio romano. Se refugia en territorio romano, probablemente en territorio argelino. Desde allí arma otro barco y vuelve a Cádiz, sorteando el control de los mauritanos. Y desde Cádiz hace el segundo intento por circunnavegar. ¿De acuerdo? Un intento que no conocemos, puesto que no se tuvieron más noticias de él. Es decir, partió, pero ya no se supo nada más. No es el único caso de una expedición por el litoral norteafricano del cual no se ha vuelto a saber nada. En el año 1291, dos hermanos genoveses, los hermanos Vivaldi, intentaron hacer esa misma ruta y desaparecieron. Tampoco se supo nada más. En fin, fíjense ustedes cómo este intrépido navegante, este intrépido comerciante, pues se aprovecha de la sabiduría marítima gaditana, de las posibilidades, de las infraestructuras gaditanas, para abordar un proyecto muy importante. Si lo hubiera conseguido, pues hubiera sido magnífico.
pero hasta cierto punto descabellado para los medios y el conocimiento que se tiene en la época del continente africano. Fíjense ustedes qué curioso, en un yacimiento que se llama El Cercado, en García, en La Palma, sobre una piedra, escrito sobre una piedra, aparecen estos símbolos que tienen ustedes a la derecha. ¿Les recuerda algo? Son los Big Boy, o probablemente sean esos Big Boy, o por lo menos así se ha interpretado. A lo mejor es el arte abstracto de la época, ¿no? Pero si no es arte abstracto, se parecen muchísimo a esos Big Boy. Bien, el siguiente visitante ilustre es Posidonio de Apamea. Posidonio de Apamea es un sabio, un filósofo y también lo que se conoce como un polímata, es decir, controla muchos conocimientos. Se le ha llamado el segundo Aristóteles. Tenía una escuela en Rodas, aunque él proviene de Siria, de la ciudad de Apamea en Siria. Tenía una escuela en Rodas y allí iban pues, Cicerón, iban Pompeyo, iban los grandes personajes del medio. ¿De acuerdo? Entonces, este hombre, guiado por su curiosidad, pues se vino un mes a Cádiz, se vino de vacaciones un mes a Cádiz, a estudiar las mareas. Dentro de su apetito de conocimiento, pues las mareas, porque él otorga mucha importancia a lo climático en el desarrollo de las comunidades, las mareas le interesaban bastante. Se estuvo aquí un mes estudiando un fenómeno que solo se daba en el extremo. ¿De acuerdo? Tenemos, por lo tanto, que Cádiz no solo ejerce una atracción sobre los viajeros que podría llamarse económica, también tiene un atractivo para el conocimiento de los sabios del Mediterráneo. Conocimiento de las mareas, conocimiento del clima, conocimiento de los pueblos, de la geografía, etc. Posidonio escribió un tratado sobre las tierras que bordean el océano, es decir, el océano Atlántico, pero un tratado que no nos ha llegado, que solo se conocen referencias y noticias de segunda mano. Y por fin llegamos a Julio César, que es sin duda alguna el visitante más visible que tuvo la antigua ciudad de Cádiz. Julio César, ya lo conocen ustedes, uno de los grandes personajes, no solo de la antigüedad, de la historia en general, que reúne en su persona una serie de cualidades como pocas veces se ha dado en la antigüedad. Es decir, un hombre inteligente, culto, con atractivo personal, capacidad para arrastrar a la masa, para convencer con su discurso, talento militar. Reunía todos los ingredientes para triunfar. De hecho, triunfó, aunque al final, como ustedes saben, lo matan. Bien, Julio César, que vive en el siglo I a.C., quería el poder ante todo. Quería el poder ante todo. Fue una persona muy ambiciosa durante toda su vida. Y al final de esa vida, que ya tuvo el poder en sus manos, incluso concibió instituir una monarquía, algo que los romanos detestaban, ¿no? La institución de la monarquía. Una monarquía de tipo helenístico, es decir, que anulara todas las constituciones republicanas que gobernaban. Julio César ya conocía Cádiz antes de venir en el año 61 a.C. como gobernador de la Hispania Ulterior. Vino como cuestor de un gobernador provincial en el año 68, en 7 años. Y allí, pues Cádiz le atrajo bastante. Aquí tienen la célebre pintura, o sea, la célebre estampa de su visita al Heracleio, al templo de Hércules Mercal, donde vio la estatua, la escultura de Alejandro Magno, con 32 años. Con 32 años Julio César. Y allí lloró porque decía que a su misma edad Alejandro había conquistado el mundo y él no había logrado absolutamente nada. De ahí se ve la ambición, ¿no?, que tiene Julio César, que se refleja en esta anécdota gaditana. El caso es que en el año 61 Julio César está en plena carrera por el poder, escalando puestos en el cursus honor, magistraturas que a él le dan. Es lo que le interesa, el poder. ¿Y cómo consigue el poder un romano? Con esto. Con pan y circo. Era la forma de que te votaran en los comicios para obtener una magistratura mayor que te daba más poder y te consolidaba, ¿no? Te afirmaba ese poder. Lo que pasa es que Julio César era manirroto, no escatimaba el gasto para conseguir ese poder, para sufragar las necesidades del pueblo que le iba a votar. De manera que en el año 61 estaba arruinado, pero hasta la ceja, y le perseguían los alrededores por todas partes. ¿Cómo conseguir el dinero que él necesitaba con urgencia, no solo para pagar sus deudas, sino para seguir su brillante carrera política? Vamos a robar. Que me nombren gobernador de una provincia romana, a ser posible una provincia próspera,
y allí durante el año que dura mi gobierno me voy a hinchar a robar y me voy a recuperar. Y se recuperó. Un Julio César que llega arruinado a Cádiz, o sea, a la provincia ulterior, vuelve millonario a Roma y sí, su escalada. ¿Cómo se enriqueció? Pues lo típico en estos casos, vendiendo favores, traficando con influencias, aliándose con los sectores más pudientes de la sociedad provincial, y en concreto ya su atención sobre estos personajes que son los Balbo de Cádiz, un clan comercial de cultura fenicia, pero con propósito de romanización, es decir, con propósito de asimilar la cultura romana y de integrarse en ella, que fueron pues Cornelio Balbo y Lucio Cornelio Balbo el menor, tío y sobrino respectivamente. Un clan muy pudiente gaditano, con intereses comerciales en el mar, que iban a brindarle a César una gran oportunidad de pagar sus deudas y de enriquecerse. ¿Cómo lo hizo? Con los barcos que le proporcionan los Balbo, y con el conocimiento de las rutas marítimas por el Atlántico, Julio César se dedica a saquear las costas de Lusitania hasta llegar a Cádiz. Lucha contra los lusitanos, galaicos, les arrebata botín, reparte beneficios entre sus soldados, y estos soldados le aclaman como imperator, es decir, aceptan su autoridad. Luego Julio César abandona Cádiz, provincia ulterior, que tuvo una fuerte presencia en Cádiz, como ya hemos visto, y en su escalada al poder, un par de años más tarde, inicia la célebre conquista de la Cádiz. Célebre conquista de la Cádiz, el territorio céltico por excelencia, incorporado a partir de ahora a Roma. Esa empresa le lleva 8 años de su vida, del 59 al 51 a.C. Pasa muchísimos apuros, como ustedes saben, pero al final lo consigue. Su ambición es apuro la deshumanada de la derecha. Y este va a ser el espaldarazo final que le consolide en el poder. Luego entra la guerra civil, y a partir del triunfo de la guerra civil ya no hay nadie que le tosa a Julio César en el mundo. Aquí tienen una célebre estampa. ¿Quién es ese personaje? Vercingetorix. Y debe haberlo, Vercingetorix, que se rinde ante César. Bueno, Julio César, que fue también recibido por los gaditanos, también apoyado por los gaditanos, respaldado con barcos y dinero, y obedecido en todo lo que dictaba, Julio César le hizo una pequeña triquiñuela a los gaditanos. Fastidió a los gaditanos al conquistar la Galia. ¿Alguien sabe por qué? No pueden ver en ese mapa perfecta. ¿Le quitó el monopolio de la Junta de Extraños? Claro, creó un nuevo camino entre el Mediterráneo y el Atlántico, un camino seguro porque era romano enteramente, siguiendo los ríos del interior de la Galia. El Ródano y todos los ríos que van a la Bretaña francesa y las islas británicas. Creó una ruta alternativa a la ruta atlántica que controlaban los gaditanos. Bueno, lo que ocurre es que esta ruta seguía siendo muchísimo más cara y complicada que la ruta atlántica. Todavía la ruta atlántica tiene un valor bastante potente en la esfera militar. Bien, Cádiz, a partir de Julio César precisamente, se convierte en un municipio romano y se va integrando de una forma firme en la órbita romana. Es decir, se va romanizando, perfectamente comunicada por tierra y por mar. Se va convirtiendo en uno de los grandes puertos, grandes no en tamaño, pero sin importancia, del Mediterráneo y por supuesto, del Atlántico. Desde el puerto de Cádiz salían los productos que, por ejemplo, desde el Valle del Guadalquivir, el aceite, el vino, cereales y otros productos, se consumían en los campamentos legionarios de las fronteras del norte o en las islas británicas. Ingentes cantidades de recursos que partían del sur de la península ibérica, y por esa misma ruta gaditana, con intereses gaditanos de por medio, evidentemente, llegaban hacia los extremos del norte del mundo, Britania y el límite del mundo. ¿De acuerdo? Es decir, esta es una época de prosperidad por excelencia. Por excelencia. Cádiz aquí es una ciudad tremendamente rica, tremendamente influyente en el sentido de su control de las comunicaciones, que había que tener en cuenta y que había que favorecer. Por eso Cádiz se va romanizando e integrando con un trato preferente en la órbita romana. Aquí tienen el Teatro Romano de Cádiz, presuntamente creado y costeado por los Balbo en el tránsito de la era entre Julio César
y Octavio Augusto, y que es un símbolo de esa integración en la romanidad. Es decir, Cádiz no dejaba de ser una ciudad pequeña, sigue siendo una ciudad pequeña, pero tiene uno de los teatros romanos más grandes de Occidente. Es un símbolo de ese triunfo de la romanidad o de esa aceptación por parte de una cultura de raíz fenicia de subirse al carro. Si van ustedes al Museo de Cádiz, pues pueden ver esta recreación. Yo no estoy muy contento con ella, quiero decir, no estoy muy convencido de que sea muy exacta, pero les puede dar una idea de lo que era la romanización de una ciudad oriental. La romanización de una ciudad oriental es decir, incorporar a una ciudad de trama oriental, fenicia, única, elementos que son característicos de la urbanística. El teatro, el foro, el anfiteatro, etc. Lo que aquí se percibe muy bien son las posibilidades marítimas de Cádiz. Ese puerto natural que suponía el canal, que bueno, se va cegando en época romana, y esas magníficas posibilidades marítimas que hacían de Cádiz un territorio estratégico y que le aportaban su riqueza. Cádiz pasa de ser un territorio conquistado, por tanto, a ser una parte privilegiada del imperio. Y lo va a ser durante todo el siglo I después de Cristo. ¿De acuerdo? Y estamos aquí. A partir del siglo I después de Cristo cambian las cosas. Cambian las cosas. Esa importancia que tenía Cádiz en el comercio atlántico, en el que era una pieza fundamental, cambia a partir del reinado del emperador Adriano. A ustedes les sonará, si no pertenecen al mundo de la historia, el emperador Adriano, porque es uno de los 3 emperadores romanos nacidos en Italia. Aunque bueno, la historia Augusta nos cuenta que Adriano nació en Italia, pero bueno, su plan era Adriano. ¿De acuerdo? Adriano, que tienen ustedes aquí, era un personaje muy interesado en la cultura griega. Muy interesado en la cultura griega. De hecho, le llamaban el griegecillo en su cultura. E interpretó que la importancia estratégica del frente atlántico del imperio, de esa ruta marítima que conectaba el sur de la península ibérica con las regiones del norte, con las provincias del norte, no era tan importante como otro sector del imperio al cual había que favorecer a toda costa a partir de ahora. ¿Y cuál es ese otro sector del imperio? El mundo oriental, el mundo del Mediterráneo oriental, las provincias romanas de Oriente, Siria, Palestina, Asia Menor, Egipto. El territorio más desarrollado, urbanizado y rico de ese imperio, que además estaba en conexión con la célebre ruta de la seda, que nos llevará hasta la China, y con las rutas marítimas a la India, de las cuales ya hemos hablado. Toda la fuerza del Estado se concentra en potenciar a partir de ahora este centro de gravedad del Imperio Romano, que es el Oriente. Y por lo tanto se retira el respaldo a ese apoyo que se le ha dado a Occidente a partir de ahora. ¿Qué significa esto? Que Adriano siembra la semilla del fin y de la decadencia del puerto de Cádiz como un puerto privilegiado. Y eso que su madre era gaetana. Y eso que su madre era gaetana. Por lo tanto, a partir de Adriano hay un antes y un después en la historia de Cádiz. Vamos a tacharlo como persona non grata. Y seguimos adelante. El desplazamiento del centro de gravedad del imperio, de la parte occidental a la parte oriental del mismo, hace que Cádiz vaya decayendo. No se hunde de la noche a la mañana, pero va decayendo como puerto, va decayendo, ya no tiene la importancia de antes. Y llegamos al siglo III, en que un poeta y magistrado romano, perdón, he dicho III es cuarto, mediados del cuarto, un poeta y magistrado romano llamado Abieno, escribe, redacta en verso, una descripción de las costas del Imperio Romano desde Britania hasta el mar, que nos ha llegado de forma fragmentaria, no entera, pero que nos ilustra de cómo era la Cádiz del siglo IV. Esa Cádiz que había ido decayendo, por cortesía de Adriano, a partir del siglo II después. Y Abieno, en su Hora Marítima, que no es más que un periplo, otro periplo de la antigüedad, que es en verso y muy elaborado, dice: aquí está la ciudad de Galil, pues en lengua fenicia se llama Galil a todo lugar cerrado. Ella fue llamada antes Tartesos, grande y opulenta ciudad en épocas antiguas, ahora pobre, ahora pequeña, ahora abandonada, ahora un
campo en ruinas. Este regadío, Cádiz, tiene siglo. Por lo tanto, entenderán ustedes que a partir de esta época Cádiz no atraiga la atención de los viajeros como antes, sino que va convirtiéndose en un centro insignificante que apenas atrae la atención. Y lo va a ser durante toda la Edad Media. Cádiz no tiene práctica importancia durante toda la Edad Media. Ese Cádiz próspero, ese Cádiz romano estratégico, opulento, que conectaba y recibía productos urgentes de todas las zonas del mundo, se convierte en una ciudad pobre y arruinada, de escaso atractivo para los viajeros. Bien, y llegamos al mundo de las invasiones bárbaras, del cual, dicho sea de paso, no tenemos gran conocimiento. Ya por abreviar, si ustedes quieren, pues en el debate podemos indagar en algunos detalles y datos. Las invasiones bárbaras, como ustedes saben, comienzan a finales del siglo IV y sobre todo a principios del siglo V después de Cristo, y hacen que el mundo del Mediterráneo occidental, de la parte occidental del imperio, se transforme políticamente hablando. Lo que antes era una parte romana, ahora son una serie de reinos germánicos. Suevos, vándalos, godos, francos, etc. En lo que toca a nosotros, ¿qué población bárbara nos tocó en suerte? Nos tocaron los vándalos. Los vándalos, un pueblo del tronco germánico, que por suevos y alanos cruzaron los Pirineos en el año 409, y un reparto del territorio de zonas de influencia, y el sur de la península ibérica, es decir, el área gaditana, pues caería del lado de los vándalos silingos. Había otra rama que eran los vándalos astingos, que se situaron en el norte. Detrás de los vándalos llegarían los godos como federados, es decir, como soldados al servicio de Roma, poco después. Y los godos irán desplazando a todos los pueblos germánicos que se habían establecido en el territorio. De manera que en el año 429 después de Cristo, el rey vándalo Genserico, uno de los grandes reyes germánicos de esta época de la historia, tuvo que cruzar el estrecho de Gibraltar buscando una tierra en la que establecerse, y lo hizo en el norte de África. Y ya pues, el territorio cae bajo la órbita del dominio visigodo a partir de entonces. ¿De acuerdo? No tenemos, insisto, o apenas tenemos noticias ni literarias y arqueológicas, no hay muchas tampoco, de esta presencia germánica, en el sur y en relación directa con Cádiz. De todas formas, no son pueblos navegantes, no son pueblos que se identifiquen, o por lo menos de momento, con el mar. Y por lo tanto, un pueblo en decadencia como Cádiz, poco interés podían tener para estos pueblos germánicos, especialmente para los blancos. En fin, algunas estampas de lo que había sido Cádiz: puerto fenicio, puerto independiente, puerto cartaginés, probablemente o no, un puerto romano, sin duda, que se había nutrido del comercio, que había explorado territorios, marineros, que nadie conocía antes, que controlaban rutas preciosas para el enriquecimiento de la ciudad, y al cual llegaban productos y personas de todas las partes del mundo, de todas las partes. Todo eso se transforma en época romana para entrar en un periodo de decadencia. Y bien, este Cádiz, este extremo occidente del mundo, donde se pone el sol, ustedes saben lo que significa Guadalete, ¿verdad? Río del Olvido. Río del Olvido, efectivamente. En este Cádiz se pone el sol al final de la antigüedad, comienza la Edad Media, y ya sería una época de la historia que yo ya no abarco, ya no podría hablar de más viajeros en la antigüedad sobre Cádiz. De eso ya le van a hablar los ponentes que vengan a continuación. Muchísimas gracias. Bien, Javier, muchas gracias por esta magnífica conferencia. Y si os parece, abrimos un turno de debate y de preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿Quién se anima? Sobre el mapa de Gales antiguo, que dice que discrepa sobre cómo más o menos... La reconstrucción, sí. ¿Podrías explicar más o menos cómo imaginas o cómo supones que sería según lo que...? Es que es difícil porque, como usted bien sabe, el Cádiz antiguo se conoce muy poco. La parte romana se conoce un poco más, evidentemente,
Pero lo que aquí representa este gráfico, y en eso tiene un acierto, es decir, una ciudad laberíntica, una ciudad abigarrada, una ciudad que no tiene esa racionalidad de los esquemas clásicos, de los esquemas greco-romanos, donde básicamente se incruzan por necesidades de espacio y de trayectoria histórica elementos urbanísticos romanos, típicamente romanos, para que se vea que ahí la romanidad existe y es poderosa. Entonces tenemos el anfiteatro, supuestamente bajo el barrio de Santa María, tenemos el teatro, el pópulo, tenemos esta especie de espacio forense, público, todavía no se acaba de explicar muy bien. El circo se supone que también estaría en torno de la playa de la Caleta, pero no se ha encontrado, ni se conoce. Y en fin, pues todos los elementos que definen la urbanística romana. Y el puerto, o sea, las posibilidades portuarias, ¿no? Entonces, decir cómo era el Cádiz romano, con el conocimiento que tenemos arqueológico de aquella época actual, es imposible. Yo creo que sí, que es una buena representación, pero bueno, a mí quizá no me convence demasiado. No existe nada, como acabo de decir ahora mismo, no existe mucha información sobre lo que son pueblos bárbaros. Existe muy poco. Vamos a ver, los vándalos van de paso. Es una cultura que, por lo menos en esta etapa de la historia, pues lucha contra otros pueblos en la península ibérica, se dedica a una economía más depredadora que productora, es decir, extorsiona a las poblaciones de los territorios que va conquistando y van buscando un asentamiento feraz, próspero, las tierras del norte de África, que eran el granero del Mediterráneo en esa época. Entonces van buscando eso y la primera oportunidad en el año 429 cruzan el estrecho y se desplazan hacia ahí. Entonces han dejado poco testimonio, literario ninguno, literario ninguno. Las noticias que nos dan los autores ya tardorromanos no son tampoco muy abundantes y arqueológicos pues prácticamente nulos. En la provincia no hay absolutamente nada de eso. Hay vestigios de época germánica un poco posterior, de época visigoda, pero el registro arqueológico es prácticamente insignificante. Eran nómadas casi. Son en esa época nómadas, efectivamente. Sí. ¿Podría hacer una estimación de la población máxima que pudo tener Cádiz en su máximo apogeo? Me temía esa pregunta. Porque ha habido muchos ensayos.